periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este miércoles 29 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Encuesta Jan Hus. El presidente Iván Duque ha perdido 20 puntos de favorabilidad, según Jan Hus. Según la encuesta, la misma metodología, la misma manera de hacer los cálculos en estos días de gobierno, cuando no se completa un mes. Desde luego que la gente está impaciente y desde luego pues que no puede hacerse un juicio de valor sobre el gobierno del presidente Duque cuando apenas inicia. Pero entonces, contra la unificación de las Cortes, convierte a la Procuraduría en un órgano jurisdiccional, porque le da facultades de juez. Entonces ya tenemos Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, JEP y la Procuraduría General de la Nación convertida en juez. Es el país con más cortes en la historia y en el mundo. Bueno, son temas que uno quisiera tener la oportunidad de discutir, de analizar. Pero es que esto nunca lo propuso el presidente Duque. Entonces nos toma por sorpresa y tenemos que hacer observaciones. Para hacer la extinción de dominio express hay que conseguir un nuevo juez, porque estos son facultades jurisdiccionales. Jurisdiccionales, porque se trata de un castigo, de la imposición de un castigo. Eso es una nueva jurisdicción. Hubiéramos querido tener la oportunidad de discutirlo. El presidente Duque lamentablemente no da esa oportunidad, no lo dijo nunca en su campaña, no lo advirtió y ayer nos salió con la sorpresa que debemos decir, no conocemos sino lo que los periódicos alcanzan a publicar a las carreras en esta madrugada. Más sobre la campaña de Claudia López. Esto es sencillamente impúdico. Esto es impúdico todos los días, cada minuto. Queda más en evidencia que esto fue simplemente una campaña política para Claudia López, que nos costó 350.000 millones de pesos. En un país que, como lo dijo ayer el ministro, y nos lo explicará Sergio Gel, no tiene un peso para nada. No hay plata para nada, sino para botar a la basura 350.000 millones de pesos en una consulta que no valía nada, que no significaba nada y que no importó nada distinto de hacerle campaña a un par de señoras. Bueno, en eso andamos. Más sobre las señoras que con una sentencia quebraron al país. Lo veíamos venir, ya les daremos la noticia. Vienen más demandas, vienen más procesos. Esto es de nunca acabar. Esto fue pues la cabecita del iceberg, lo que dos señoras resolvieron en un proceso que no era suficientemente importante, porque en el Consejo de Estado, cuando los procesos son importantes, pasan a la sala plena. Como este no era importante, no era sino toda la posición del país ante el terrorismo, toda la posición y la función de las fuerzas militares de Colombia, todo lo que significa la participación de los ciudadanos en estos procesos, todo eso no tenía importancia. Y entre dos señoras, una con juez y una señora que tiene la hija en París y que sepamos no se ha devuelto, por cuenta de Juan Manuel Santos, resuelven los asuntos más graves de la nación colombiana. ¿Cuál es el plan de rescate para Venezuela? Hoy llega a Colombia el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, por gracia de un golpe de Estado que nadie se imaginaba que podía existir en la Constitución española. A ese señor no lo eligió nadie, no tenía prestigio ninguno, no tenía fuerza ninguna. Se puso a reunir minorías, reunió el resentimiento de toda España contra el Partido Popular y contra Rajoy, y está de presidente, y está dándole una gira a América. ¿Detrás de qué? No tengan ninguna duda, buscando diálogos con Maduro, otro aire para Maduro,
como lo hizo el Papa Francisco, como lo hizo este lagarto internacional que es Rodríguez Zapatero. Entonces, en esto estamos, pues. En esto estamos. Zapatero, Sánchez, el Papa Francisco y el pueblo venezolano se muere literalmente de hambre. Pero diálogos, ¿no? Diálogo por aquí y diálogo por allá. Como diálogo con el ELN, que sigue dando golpes todos los días. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que pasó en Arauca. 2 golpes a la policía, con muertos, con heridos, ataques en todas partes. Acaban de poner una motocicleta bomba que por fortuna no estalló, murió el que la llevaba, pero iba para la estación de policía de Caloto, si no estamos mal de noticias en este momento. Pero se está estudiando a ver si continúan o no continúan los diálogos, cuando el que estaba aquí del ELN se voló para Cuba y el comisionado para la paz dice que muy bueno porque entonces refuerza los diálogos en Cuba. Por favor, aquí el que le da la gana se larga del país, como Juan Manuel Santos, que es un prófugo del país, un prófugo. Y el Parlamento colombiano se debía amarrar los cinturones, amarrar los calzones y declarar a ese señor prófugo del Estado colombiano y pedirle a los Estados Unidos que lo devuelva, pero por favor, violando la Constitución de esa manera desgraciada. Y entonces aquí todo el que quiera, y Márquez y el Paisa se van para Venezuela y allá están felices y disfrutando de sus bienes mientras el resto del pueblo venezolano se muere de hambre. ¿Qué pasó ayer en el Rosal? Pues sí que es un caso dramático de unos ciudadanos que resolvieron enfrentar la corrupción que había y que hay en la alcaldía y en el Consejo del Rosal, donde están extorsionando literalmente a la gente que quiere hacer algún desarrollo en ese lugar tan importante de la sabana de Bogotá. Y hay que ver, pues, un alcalde condenado en primera instancia sigue de alcalde. Y cómo movió la gente y cómo puso en peligro físicamente la vida de los vecinos que lo habían denunciado por corrupto. Bueno, eso es lo que hay que mirar. ¿Funcionan los jueces en Colombia o no funcionan los jueces en Colombia? Negada libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias. Muchos nos tememos que este es el antecedente para la nueva decisión, que será la de extraditar a Andrés Felipe Arias de los Estados Unidos a Colombia. Este es el más inicuo proceso de todos los procesos inicuos que ha intentado la Corte prevaricadora y politizada de Colombia, y además corrupta, porque ya sabemos que viene el cartel de la toga número 2, y a propósito, ¿qué pasa con el magistrado Malo? ¿Y qué con Bustos? ¿Y qué con todos los corruptos de la Corte Suprema de Justicia? Parece que nada, pero Andrés Felipe Arias a una cárcel aquí en Colombia. Un gran servidor del Estado colombiano, un hombre transparente, un hombre limpio, en quien estaban fundadas tantas esperanzas para la recuperación de este país. Y esos son los Estados Unidos y esos son los jueces de los Estados Unidos que definitivamente, al parecer, no entienden lo que pasa aquí en Colombia. ¿Quién cuida la ruta al llano? Lo de la ruta al llano es una tragedia. Y hasta donde entendemos, el concesionario es el responsable de la carretera. Y es el que tiene que darle la cara a la gente. Y es el que tiene que remover los derrumbes, empezando por impedir que los derrumbes lleguen. Uno supone que entregan una ruta en concesión, y es para que el concesionario garantice que esa ruta sirva. Y por otro lado, ¿dónde hay una carretera alterna al llano? Doctor Vargas Lleras, ¿por qué no se puso el casco y las botas para hacerle al llano una carretera alterna? ¿Cómo es que la mitad del país está dependiendo de una carretera que literalmente se cae en pedazos? La montaña se cae en pedazos sobre la carretera. ¿Y dónde está la ruta alterna?
12 horas de viaje por un camino prácticamente imposible. ¿Dónde están sus botas y dónde están su casco? Eso es inaudito. Inaudito que Colombia no tenga una ruta alterna decente para ir a los llanos orientales, que son la mitad de Colombia y donde está la gran promesa del desarrollo agrícola de este país. Los niños en el Chocó también se mueren de hambre, como en Venezuela. El ELN no deja que las familias salgan a cazar ni a recoger alimentos porque todo está sembrado de minas. Pero eso sí, los diálogos en La Habana. Dios mío, ¿tendremos perdón? Cargos a Julio Gerlain por financiación de Aída Merlano. Ese es un tema doloroso y triste, pero Julio Gerlain, habrá que decir, gran empresario, gran ejecutivo, hombre importantísimo en la costa atlántica y en Barranquilla en particular, aquí pues con esta debilidad por Aída Merlano y a las puertas de la cárcel. El Consejo Nacional Electoral negó personería a Colombia Humana por marcador de 6-2. Y hoy se elige el nuevo Consejo Nacional Electoral, que tiene de alguna manera también facultades jurisdiccionales, es decir, otra corte para sumarle a las cortes que tenemos, y que está compuesto de la peor manera que pueda estar compuesto. El juez de la causa electoral lo nombran los interesados en los debates electorales. Y entonces uno ya más o menos sabe por anticipado qué es lo que el Consejo Nacional Electoral va a decidir, porque los magistrados del Consejo han sido nombrados por los partidos políticos que están en el Consejo para mover sus intereses políticos. En el Vaticano hay una lucha entre la política conservadora y la política revolucionaria del Papa Francisco. Brasil manda tropas a la frontera, Perú decreta crisis sanitaria. Ayer nos decía nuestra entrevistada en la hora de la verdad en la mañana, la única persona valerosa que hay en Venezuela, que las crisis de salud, las pestes, no conocen fronteras. Otra pata que le nace al gato. Por eso sigue el éxodo de venezolanos. Tenemos que hablar de la terrible guerra civil de Yemen. Allá no se cobran hechuras. La competencia es quién viola más los derechos humanos. Los Estados Unidos siguen apoyando la coalición comandada por Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes. Canadá solo firmará el nuevo NAFTA con los Estados Unidos si la beneficia, dice Trudeau. Ya está prácticamente todo listo para el acuerdo entre México y los Estados Unidos. Parece que fue dado de baja en bombardeo un alto comandante de ISIS en Afganistán, que fue presa por corrupción la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Kenia. Están pasando estas cosas, magistrados. Pongan su barba en remojo. 100.000 millones de pesos de aportes del gobierno a crisis del café. Con todo respeto, 100.000 millones de pesos no significan nada. Aquí lo que hay que discutir es una política cafetera de fondo. Aquí lo que hay que analizar es el poder de la revaluación como elemento destructor del trabajo nacional en favor del trabajo internacional. No somos competitivos porque tenemos un tipo de cambio ladrón que se roba el esfuerzo de los colombianos. 100.000 millones de pesos son un pañito de agua tibia. Y vamos a ver pues cómo los dan en un país que no tiene un peso para nada. Y hoy en la historia, John Wolfgang Goethe, que nació en un día como hoy, o como ayer, murió gritándole a las personas que lo acompañaban: luz, más luz. Todo lo que quería Goethe al morir era tener más luz.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 29 de agosto del año 18. Bienvenidos al espectáculo de las noticias y a las mejores notas editoriales de Colombia, producidas por el doctor Fernando Londoño Hoyos. El país sigue secuestrado por el narcoterrorismo y navegando en un mar de coca. El presidente Uribe, desde su Twitter, dice: Comunidad informa, atacan CAI de policía en Arauca, hasta el momento un policía herido. Fin de semana, 6 muertos en Tame y Saravena. Anoche, troncal del corregimiento de Arauquita, atacada patrulla del ejército con ráfagas de fusil y granadas. 4 soldados heridos y un civil. Nos acaba de informar Yolian Fernando Chávez, nuestro amigo allá en la ciudad de Cali, que una motocicleta bomba en el Palo Cauca, según testigo, la moto no alcanza a llegar a la estación de policía de Caloto y explota, cobrando la vida a la persona que iba a instalarla. Todo esto como respuesta a una cumbre de seguridad realizada ayer en Miranda, Cauca, por el señor presidente. El diario oficial El Tiempo resume hoy que los riesgos en las fronteras colombianas ilegales van más allá del narcotráfico, una de las economías ilegales más poderosas que mueve al año 16 billones de pesos. La minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabando, la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento de migrantes, según algunas de las dinámicas ilegales, que son algunas de las dinámicas ilegales que preocupan en los 13 departamentos fronterizos con Venezuela. El Catatumbo se incendia, doctor Londoño. Todo por el control de las rentas ilícitas tras la supuesta desmovilización de los camaradas y amigos del prófugo comandante Santiago, hoy en Key Biscayne, como lo reseña una muestra fotográfica de Jorge Avizambra, egresada a las 2:30 de la tarde de ayer a la Hora de la Verdad, de manera exclusiva. Mientras la frontera arde allá en el Catatumbo y en todo con Venezuela, ¿el piloto dónde está? Bueno, por ahora digamos que está en etapa de calentamiento, corriendo de un lado para el otro, gobernando, como él dijo, con el pueblo, con la gente, pero pues es que somos 49 millones y en Miranda, Cauca habrá 3.000 o 4.000. Y entonces, pues, ¿cuántos viajes tendría que hacer para gobernar con todos? En fin, lo cierto es que estamos muy al comienzo, que hay que darle a esto un compás de espera. La gente está impaciente, Willy. Sí, señor. Sí. La gente está impaciente y usted mira a Jan Haas y la encuesta dramática que sale hoy de Jan Haas, y ha perdido 20 puntos el presidente desde su posesión hasta hoy y no lleva un mes. Entonces no hay luna, claro, no ha tenido luna de miel. Eso es impaciencia de la gente. Claro, y no ha llegado la reforma tributaria. Y nos parece que a la gente no se le dijo suficientemente la verdad.
entonces, como no se le dijo la verdad, las cosas siguen como van. Usted esta mañana nos hablaba aquí internamente de que en el SENA todo está igualitico. Todo está igualitico, doctor Bueno, Londoño, esto es una vergüenza. Muy bien, entonces la gente está impaciente. Y el presidente Duque debe saberlo, que la gente está impaciente y molesta. Y que ese simulacro, esa cosa horrible que fue la famosa consulta que costó 300.000 millones de pesos, no se lo perdona a la gente. Ayer a los cafeteros colombianos les dieron una limosna de 100.000 millones de pesos, pero es que se votaron 300.000 millones de pesos en una campaña para la señora Claudia López. No hay derecho, no hay derecho. Bueno, en fin, la gente está impaciente y lo que está pasando en la frontera es gravísimo. Arde la frontera, sí, como en los peores tiempos, y seguimos nadando en un mar de coca. Claro. Y estamos esperando lo que nos prometieron, una política antidrogas integral, seria, profunda, que no sea perseguir al no sé quién y capturar a no sé quién que es primo de Guacho. Y no. Aquí necesitamos... Y a propósito, ¿y Guacho dónde está? Bueno, en cualquier lado. Y si cae Guacho, llega el otro. Guachí. Eso es lo mismo. Mientras haya coca en Colombia tendremos la tragedia de esto que se llama la guerra. Por Dios, entendamos. El problema aquí se llama cocaína. Nos vamos para Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy el titular aquí en Estados Unidos debería ser la Bolsa de Valores, que estamos en uno de los periodos sostenidos de éxito más largos de la historia, que el índice Nasdaq batió récord de 8.000 puntos, que ha aumentado o crecido más de 16% este año, y que las compañías tecnológicas siguen fuertes, están manejando este mercado, y que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo comercial en principio. Sin embargo, de lo que se está hablando aquí es de controversia y de que la bandera de los Estados Unidos sobre la Casa Blanca ha aparecido como un yo-yo en los últimos días, lamentablemente. Y toda esta controversia es en torno a la muerte de un héroe de guerra, un republicano que fue más fiel a su país y a sus ideales que a su partido, el ex candidato a la presidencia, ex senador John McCain, y en los últimos tiempos un hombre que se convirtió en la piedra en el zapato para el presidente Donald Trump, y ahora, después de muerto, pues sigue la controversia en torno a su nombre. Él falleció el sábado, tenía 81 años, perdió la batalla contra un cáncer de cerebro conocido como glioblastoma. Recién murió, el presidente Trump tuiteó sus condolencias a la familia, pero no reconoció en ningún momento a John McCain como un héroe. Una gran deferencia que han tenido todos los demás políticos que han estado hablando de él en los últimos tiempos, y es que el país entero pues se ha estado conmovido por la muerte de este hombre. Trump, durante la campaña, McCain fue rival, se disputaron juntos la nominación del Partido Republicano, pues una vez le dijo a John McCain que él no creía que los héroes se dejan tomar como prisioneros de guerra. Y es que John McCain fue prisionero de guerra en Vietnam durante 5 años. Estando en cautiverio y por ser hijo de un almirante, le ofrecieron liberarlo antes de a sus otros compañeros, pero él se negó a hacerlo hasta que no saliera con ellos. Y este fue el inicio de más de 60 años de servicio al país. Razón por la que presuntamente la presión finalmente puso al presidente Donald Trump contra la pared y lo obligó a bajar nuevamente la bandera de la Casa Blanca a media asta. La había bajado inicialmente, la volvió a subir, empezó la presión, la volvió a bajar y finalmente pues ahí está la bandera a media asta hasta que, según la tradición, John McCain sea enterrado. El Washington Post, por ejemplo, está incluso reportando que Donald Trump vetó un comunicado oficial hablando de John McCain como un héroe, y esto a pesar de que la propia familia del presidente Trump se le reveló en algún momento públicamente. Ivanka Trump dijo
que el país y el mundo estaban llorando la muerte de un héroe y de un grandísimo estadista, hablando de John McCain. Lo mismo hizo su esposa Melania. Y finalmente, como si le estuvieran sacando una muela al presidente, emitió un comunicado en que dice que aunque tuvo sus diferencias con McCain, respeta su servicio a la nación. Claro que del lado de McCain, bueno, tampoco perdonó al presidente Trump, ni siquiera en su lecho de enfermo, a tal punto que está conocido, primero, que el presidente Trump no está invitado a su funeral. En ese funeral van a hablar el expresidente Bush y también el expresidente Obama, dos políticos contra los que McCain se enfrentó, con uno por la nominación republicana y en el otro en la contienda por la presidencia, pero después se perdonaron y se hicieron amigos, había respeto entre sí. Y porque también McCain, en su carta de despedida a la nación, mencionó veladamente a Trump, diciendo, y esto abro comillas, debilitamos nuestra grandeza cuando nos escondemos detrás de muros en lugar de derribarnos. Aquí claramente McCain haciendo referencia a la propuesta de Donald Trump de construir una frontera entre México y Estados Unidos. Hay que hablar, John McCain fue un partidario de que se llegara a una reforma migratoria en contra de los republicanos más conservadores. Y como pudimos ver, McCain era conocido como una de las voces más independientes en el Congreso, no tenía miedo en ir en contra de su propio partido y así lo hizo varias veces. Y para despedir este reporte los voy a dejar con unas palabras de John McCain que son las que más lo dibujan. Y dice, nada en la vida libera más a un hombre que luchar por una causa más grande que él. Algo que lo incluye, pero no se define por su existencia. Un hombre que es ahora leyenda en la historia de los Estados Unidos y al que la grandísima mayoría de este país respeta y despide con tristeza. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Sencillamente emocionante. La vida de John McCain es un libro abierto para que los norteamericanos estudien grandeza de alma y de propósitos. Este grande héroe, este gran servidor, este gran parlamentario, este gran candidato a la presidencia de la República, se fue, pero deja un legado imperecedero para todos los Estados Unidos y para todos los que creemos en la libertad y la democracia que alumbra desde ese gran país del norte. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. La situación fiscal es extremadamente complicada. Con esa frase, el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, resumió la situación económica por la que atraviesa el país y lo hizo ayer ante la Comisión Tercera del Senado, esto en el marco de la presentación del informe de la Junta Directiva del Banco de la República. El ministro aseguró que, aunque el país se encuentra en un escenario de tranquilidad, la economía colombiana enfrenta grandes dificultades y destacó la reducción en las proyecciones de crecimiento de la economía, las cuales pasaron de 4,5% en 2012 a 3,5% en la actualidad. Estamos en una situación complicada que nos debe invitar a la reflexión, dijo el ministro, quien además agregó que durante los últimos años se disparó la deuda pública en por lo menos 10 puntos del PIB, esto desde el 2012, cifra que no incluye, además, las vigencias futuras que pasaron de 20 billones a 90 billones, ni las obligaciones derivadas del sistema de salud, que según los cálculos más conservadores representarían otros 6 billones de pesos, y tampoco contempla los dineros que deberá pagar el país por sentencias judiciales definitivas, los cuales calculó el ministro de Hacienda en 5 billones de pesos adicionales. Y como si todo lo anterior fuera poco, Carrasquilla advirtió que el presupuesto general de la nación que dejó preparado el ministro Cárdenas carece de suficiente financiación y están en riesgo subsidios para la energía o para programas como Más Familias en Acción, entre otros. Y no hay dinero, no hay recursos, que al sector cafetero le tiraron ayer un salvavidas de 100.000 millones de pesos, que no alcanzan, pues para salvar el sector se requieren al menos 500.000 millones de pesos, pero simplemente no los hay.
al menos 350.000 millones de pesos se fueron el fin de semana en la consulta de Claudia López. Esto como para poner en contexto las cosas. Difícil, muy difícil la situación fiscal del país. Dinero no hay recursos y el ministro Carrasquilla al fin parece estar dejándoselo saber al país, dejándolo muy en claro. Un poco tarde quizá, porque la gente, como lo comentaba usted hace un momento con William, está impaciente. Y por eso la caída de 20 puntos en las encuestas como la de Jan Haas, y es que a la gente, doctor Londoño, hay que saber manejarle las expectativas. Sí, señor, y hay que decirle la verdad a tiempo. Carrasquilla empezó diciendo que la situación era difícil, pero manejable. Ahora dice que es prácticamente inmanejable y que no hay dinero. Extremadamente complicada. ¿Por qué no dicen las cosas a tiempo? En ese sentido, hay que reconocerlo. El presidente del Senado, Ernesto Macías, fue de una oportunidad extraordinaria, porque se atrevió a decirle al país qué era lo que recibía el presidente Iván Duque. Lo que él tampoco quiere decir del todo, para no ofender tal vez a sus nuevos aliados de Cambio Radical o del Partido Liberal, o de cuáles otros partidos, el partido de la U, en la medida en que lo están acompañando. ¿Con cuánta sinceridad? ¿Con cuánta decisión? ¿Hay realmente una coalición de gobierno? Bueno, grandes temas en medio de un panorama económico, como usted lo dijo, Sergio, sencillamente sombrío. ¿Por qué no dicen la verdad de una vez por todas? ¿Por qué tiene que ser esto a cuentagotas? ¿Por qué tiene que ser esto medido, tasado, por conveniencias políticas? La verdad es la verdad. La situación que dejó Juan Manuel Santos es una situación crítica, desesperada. Habrá que tener el valor de reconocerlo, así se asusten los inversionistas internacionales. Pero lo primero es que el país sepa exactamente cuál es su verdad. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, empezó su gira por Latinoamérica. Inició en Chile y visitará también Bolivia, Colombia y Costa Rica, según dijo, para fortalecer relaciones bilaterales. Sánchez se reunió ayer con el presidente chileno Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. La posición del español contrasta con la de su antecesor Mariano Rajoy, quien, recordemos, recibió en Madrid a dirigentes de la oposición venezolana y abanderó en la Unión Europea la imposición de sanciones al régimen de Maduro. Cuando Piñera se refirió al tema y aseguró que Venezuela tomó el camino equivocado y dejó de ser una democracia, Sánchez evitó criticar a Maduro e insistió en que la salida de la crisis pasa porque, abro comillas, Venezuela dialogue consigo misma en un proceso que España está dispuesta a acompañar de forma activa, cierro comillas. En resumen, la posición de Sánchez es la de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien muchos de los miembros de la oposición lo conocen como enemigo de Venezuela por avalar el fraude electoral. Ayer, ante las declaraciones de Sánchez, muchos reaccionaron. Por ejemplo, la eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, quien emitió duras palabras a través de su Twitter. Sufren una crisis humanitaria incentivada por el régimen de Maduro. Y Sánchez pide que Venezuela hable consigo misma. En las dictaduras no hay diálogo, solo monólogo, tuiteó la eurodiputada. Pero además, no contento con decir que Venezuela debe dialogar consigo misma, Sánchez se reunió con una de las hijas de Salvador Allende y visitó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, inaugurado en 2010 por la entonces presidenta chilena, la socialista Michelle Bachelet, que sirve para recordar los horrores del general Pinochet. Recientemente, el ministro de Cultura de Piñera tuvo que renunciar cuando la izquierda reaccionó ante sus declaraciones sobre este museo, porque insistió el ministro de Cultura, ahora exministro, en que es un montaje. El presidente español aseguró que para él esa visita al museo era muy importante porque él admira a Allende, pero además por lo que está ocurriendo en España, donde los socialistas quieren sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y modificar la historia. Zapatero, quien impulsaba el diálogo en Venezuela, ya está muy desprestigiado. Parece que ahora la izquierda consiguió un reemplazo, Sánchez. Los socialistas no se conforman con hacer daños en España, su proyecto siempre ha sido internacional. En Venezuela la gente se muere de hambre y ahora aparece un socialista más a legitimar a Maduro.
a legitimarlo y a decir que el arreglo de los problemas de Venezuela está en un diálogo que es absolutamente imposible, con los tiranos, con los ladrones, con los que se robaron a Venezuela entera y tienen a los venezolanos en la miseria más absoluta, siendo dueños de la mayor fortuna del mundo, que fue la que Dios les regaló. Dios se la regaló y entre Chávez y Maduro se la robaron. Esa es la síntesis de esta historia trágica. Bueno, Vanessa, muchas gracias y de Mar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes y compañeros de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy es un día decisivo en el Congreso de la República, pues desde las 3 de la tarde estará reunido el Congreso en pleno para la elección de los consejeros, que también llaman magistrados, del Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. Por el Congreso de la República, la semana pasada desfilaron los candidatos a magistrados de los que ya hay nombres por partidos que podrían ocupar ese cargo. Pues les recuerdo a los oyentes que la elección de estos personajes se hace mediante el sistema de cociente electoral, cifra que resulta de dividir el total de curules o de votos en el Congreso por el número de cargos a proveer, en este caso que son 9. Así las cosas, el partido con más votos, que es el Centro Democrático, tendrá 2 magistrados en esa corporación. De acuerdo con informaciones de pasillo, suenan como magistrados por el Centro Democrático el doctor Pedro Felipe Gutiérrez y el doctor Renato Rafael Contreras como los candidatos del uribismo, pero que también serán apoyados por la coalición de Colombia Justa Libres y el partido Mira, que hacen propósitos juntos en el Congreso de la República con el Centro Democrático. Por su parte, el Partido Conservador eligió el nombre del exrepresentante de la Cámara, Heriberto Sanabria. El Partido Liberal, al parecer, se iría con Juan Antonio Nieto Escalante, quien es exdirector del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, aunque también suena por los laditos Carlos Mauricio Iriarte, quien fuera gobernador del Huila, y de acuerdo con algunos medios de comunicación se dice es muy cercano al senador Rodrigo Villalba y al expresidente César Gaviria, el presidente del Partido Liberal. A su turno, el partido de la U y Cambio Radical nuevamente hacen una alianza para poder llevar unos magistrados ante ese tribunal electoral y van a actuar en coalición. Por el partido de Germán Vargas Lleras está Jorge Enrique Rosso, excongresista, y el ex viceministro de Transporte Enrique Nates, quien es, dicen, muy cercano a los Char. Mientras tanto, por el partido de la U está firme el ex representante Hernán Penagos. Por otra parte, la coalición de oposición, lo que son Alianza Verde, Polo, Gustavo Petro, los Decentes y las FARC tendrán que ponerse de acuerdo con los nombres para poder llevar la elección de sus magistrados. Están entre ellos Liliana Caballero, que se dice es postulada por Antanas Mocus, Luis Guillermo Pérez, que es apoyado por el Polo Democrático, y Fabiola Márquez, que es apoyada por Gustavo Petro, entre los principales. Ya veremos cómo queda, doctor Fernando, al final de esta tarde-noche, la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, que trabajará por 4 años. Entre tanto, ese Tribunal Electoral en las últimas horas, como una de las últimas decisiones que tomó, negó la ponencia con la que se pretendía darle personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro. Pues es muy claro que para poder lograr esa personería, la Constitución Política establece que el movimiento hubiera presentado listas a las elecciones parlamentarias, lo que no ocurrió. Así las cosas, Gustavo Petro no podrá declararse en oposición, le han quitado un caramelo, no podrá tener financiación especial estatal y no podrá inscribir candidatos para elecciones y tampoco contará con los beneficios del estatuto de oposición que ya entró en vigencia. Muy bien, de manera pues que tenemos unos magistrados y una corte parcializada. ¿Usted comprende semejante barbaridad? ¿Qué tal? Los que van a ser juzgados siempre nombran a los juzgadores. Siempre. Bueno, claro, siempre desde la Constitución del 91. Claro. Pero esto es un absurdo. Esta es de las cosas que hay que modificar inmediatamente. Necesitamos un Consejo Nacional Electoral independiente, imparcial, que administre el tema electoral y administre justicia, porque en el fondo ese es otro tribunal, ¿no? Claro, es otro tribunal y mire las decisiones que toma. Una de esas últimas decisiones que tomó y que llaman la atención y preocupan mucho es haber declarado la caducidad en la investigación contra la campaña de Santos en 2014 por el tema de Odebrecht. Esa es de las últimas decisiones que toma. ¿Cómo le parece? Entonces son los juzgados eligiendo a los juzgadores.
Es decir, esto sí es la negación de toda la estructura que debe tener un poder judicial. Muy parecido a lo que pasa con la Procuraduría. Bueno, de la que hablaremos después porque nos la están convirtiendo en otro tribunal, ¿no? En otro tribunal, para que dicte sentencias en una materia específica, pero sentencias. Luego es juez también. Pasa de ser Ministerio Público a ser juez de la República. Porque hasta ahora tenía el poder disciplinario, que es un poder, llamémoslo administrativo. Pero esto de dictar sentencias en procesos de extinción de dominio, la convierte en otro tribunal más. Y poner agentes encubiertos para hacer esos seguimientos. No tenemos, claro, no tenemos justicia, lo que tenemos son muchos tribunales de justicia. Unos tan absurdos como este del Consejo Nacional Electoral. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Ayer se posesionó el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y todo parece indicar que todos prefieren viejo conocido que pensar en un nuevo técnico para la Selección Colombia. Una vez posesionado el comité, se dio a conocer en un comunicado que quieren apostar por la continuidad del argentino José Pekerman con la Selección Colombia de mayores. Con lo sucedido ayer, la convocatoria para buscar nuevo entrenador parece llegar a su fin. Pekerman tiene otra reunión hoy y con su continuidad quieren darle otra oportunidad de ganar un título, ya que en 6 años al frente de nuestra selección no logró título alguno y los candidatos a reemplazarlo se quedarán esperando el llamado. El nuevo comité no quiere arriesgarse, doctor Londoño, más vale malo conocido que bueno por conocer. Un refrán que llama la cautela, pues afirma que no conviene arriesgar aquello que se tiene o se conoce por algo que es supuestamente mejor. Títulos, doctor Londoño, lo que le falta a la selección y ahora el rey de copas colombiano, ya que el Atlético Nacional fue eliminado ayer de la Copa Libertadores de América por el Tucumán argentino en Medellín y Colombia se quedó sin participación en este torneo, el más importante de nuestro continente. ¿Por qué? Por su falta de crear opciones de gol. Me suena. Para terminar, ayer martes Arturo Reyes, técnico encargado de la Selección Colombia, dio a conocer la lista de convocados para los amistosos contra Venezuela y Argentina en Estados Unidos. En los próximos días deberá saberse quién será el nuevo entrenador, ya que el contrato con Pekerman vence el próximo viernes. Todo parece indicar que seguimos en modo Pekerman, doctor Londoño. Recuerdo un estudiante que sacó 1 en un examen y entonces iban a hacer otro examen para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de resarcirse. Y le dijeron, bueno, ¿y usted va a presentar su examen? Y dijo, no, yo no arriesgo mi uno. Bien. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué ha ganado Pekerman con la Selección Colombia? Nada. ¿Que hemos ido a unos mundiales? Sí. ¿Y cómo nos ha ido? Pues mal. Y en todo, así. De manera que no arriesgamos nuestro uno y seguimos con Pekerman. En fin, ¿para qué volver sobre el tema?